espacio abierto para el arte. A los acumuladores de recursos, por supuesto, se les hace muy difícil contemplar la división, porque solo se puede sumar y restar. El mundo debe cambiar. Los constructores de la historia siguen siendo los y las escritores. Gracias por continuar en sintonía de UNETV, el pulmón de la comunicación estética, que ha fundamentado un compromiso con las grandes mayorías, las que se siguen preguntando hasta cuándo acabará la mentira, la corrupción y la demagogia. En el epílogo de este año, en el que solo se repitió de calendario, que no existieron nada de aspectos trascendentales para el pueblo en cuanto a lo bueno. Sí, para seguir coleccionando fracasos, seguir hundiendo al país, cediéndolo a pedazos con las ciudades de desarrollo, que pasado mañana ya tienen el ultimátum en algunas zonas. Las familias que históricamente les pertenece su territorio tendrán que salir. Sí, desagradables noticias como las que nos apuntó el FOS de Honduras Sierra, con más de 300,000 nuevos pobres, que obviamente irán engrosando la lista de mujeres y hombres que constituyen hogares, como dicen los convencionalistas, disfuncionales, con altos riesgos de emigrar, de vincularse a cualquier oportunidad que le dé de comer al ser humano. Con una corrupción jurídica como la que pasó en el llamado monumento al imperio de la ley, donde la diosa Temis ha de estar con el ojo semidescubierto, con una catarata traumática o algún sangrado en la vitria, porque sigue viendo delincuentes que obviamente pues llegaron como una red de corruptos, 6 diputados que se les dice que va a suspendérseles del cargo, se les da medidas cautelares, y todo eso fue contemplado en el Congreso Nacional en estos 4 años de un ejercicio monopólico del poder jurídico que genera las condiciones para que usted y yo continuemos viviendo de manera inquietantemente bajo los riesgos de la muerte. Cerramos con un país donde es peligroso y se avanza muy poco cuando se habla con la verdad. Se constituye demasiada precariedad para las familias cuando se habla con la verdad. Es algo bastante complejo, pero real. Asimismo, la tasa de mortalidad materna mucho más alta que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, la mortalidad infantil igual, la deuda a casi más de 15,000 millones, corrupción, y eso que usted ya sabe, que hoy vamos a hacer alusión a lo que en el mundo se conoce como el top 10 de los personajes hacia el bien y de los personajes hacia el mal. En Honduras hay una fiesta maravillosa sobre ese símbolo de jovialidad, camaradería y obviamente la mayor ponencia culinaria de nuestros pueblos y nuestros barrios ha sido el tamal. Entonces voy a tratar de descifrar, porque el New York Times y otras revistas famosas le han dado en los últimos años las 100 personas más influyentes
las 100 personas con mayor aporte a la humanidad. En ninguno de esos calificativos o puestos usted va a encontrar un poeta, un dramaturgo, un ensayista, un escritor. En el segundo puesto está Didier Drogba, que de hecho es un buen jugador del Chelsea, fue un buen jugador del Chelsea. Está Hillary Clinton, Obama, Juan Manuel Santos, personajes que han elaborado proyectos de muerte, o por lo menos han estado en las decisiones más grotescas de orden mundial, si acaso se le puede llamar orden mundial a las determinaciones de la OTAN, o esas declaraciones que hacen las coleccionadoras de banderas, etcétera. Entonces hoy en El Perro Amarillo vamos a hacer el top 10 de los tamales, y quiero definir los tamales, tal y como lo había planteado al inicio. También se usa como un epíteto en los barrios, como un calificativo a los ladrones. Yo me sorprendí cuando en el 89, que comienzo a estudiar en el Jesús Aguilar Paz, 88, 89, escuché esa frase diciéndole, es que se acababa de regresar a lo que se ha llamado democracia. Le dijeron, es que ese político es un gran tamal. Entonces yo me sorprendí porque la variedad de tamales es tan maravillosa, y también empecé a decirle por qué dicen tamal ladrones, y también lo empecé a vincular a la variedad de ladrones que pueden compararse con la variedad de nacatamal, tamal pisque, incluso hay montucas, que las vamos a ir viendo en ese top 10 que hemos preparado para usted el día de hoy, en los que figuran personajes que obviamente tienen el acceso a las tribunas mediáticas y que han sido los que históricamente han dirigido el país y que han condenado a la miseria, al dolor y a lo que usted y yo ya suena hasta trillado seguir comentando los niveles de pobreza, los niveles de angustia, de corrupción, de dolor, de muerte, de luto que han instalado en los seres humanos, y que eso ya se ve normal. Se ve normal, ya no le asombra que le digan que 6 diputados van y hay 20 conos de las televisoras preguntándole qué les dijo el abogado, qué les dijo el juez. Y de forma muy natural, personas que formaron parte del Tribunal Supremo Electoral, como el señor, o de las comisiones electorales, el señor Cruz Asensio, fundador y también protagonista como diputado, y los que eligieron con voto razonado la Corte Suprema de Justicia. Entonces, todo un algoritmo lógico que es necesario que de cara a este 2018 el pueblo sepa qué hacer, porque recordemos que quedan 28 días para escribir el primer renglón de lo que será la historia democrática en nuestro país, o el ocaso de la humanidad, a lo que obviamente se van a tener que ver responsabilizados los rectores que no han dicho nada, la USAP que hizo unos foros de debates presidencialistas, pero que ahora ya no se ha dicho nada de la iglesia. ¿Acaso esta será vendida y se pondrá de hinojos frente al poder, los medios de comunicación? ¿Qué rol se jugará antes del 27 de enero en ese ejercicio que en los últimos días nos han proporcionado información de los golpes de barracas que se están dando en los batallones, porque hay quienes se están negando a reprimir, a asesinar al pueblo hondureño? Obviamente están siendo depurados. ¿Cuál será el rol del pueblo frente a los vividores de las pulperías llamadas sociedad civil, que han quedado ligeramente desmarcados al generarse después del 26 de noviembre uno de los episodios más
necesarios en el pensum académico de país. Honduras ha tenido la unidad valorativa en términos paradojales, el mejor ejercicio de poder quitarle la máscara a los que usted más adelante tendrá como protagonistas del fracaso de país y obviamente los coleccionadores del miedo, del terror, del luto de la señora que está enterrando hoy o mañana a su hijo o su hija, a la doctora que asesinaron yendo hacia su casa, a las masacres que se dieron en la colonia Villanueva, en Las Brisas, en San Pedro Sula, a los que ordenan subliminalmente y tácitamente las órdenes para raparle el cabello a protestantes que hacen acopio y se apropincua del artículo 3 de la Constitución de la República, donde dice que una vez que se hiere la Constitución, que se usurpan los poderes, es justo y necesario la desobediencia civil. Y obviamente que trataremos a fondo cuál va a ser esos responsables, mujeres y hombres, que pondrán el pincelazo del inicio a una era democrática, que no la fueron escondiendo, la fueron escondiendo. Y vamos a ver quiénes están en esos 10 nacatamales. No, se me hizo corta las páginas que estaba escribiendo, me salían algunos tamales pisque, algunos tamalitos de lote, así de esos que se robaron el seguro, como Mario Zelaya es un tamalito. O sea, estoy aplicando esta analogía porque obviamente cuando usted llega al barrio o a los sabrosos tamales de Doña Chila en el Mayoreo, de Sabana Grande, allí usted contempla unos tamales de cerdo que son apetitosos. Pero usted lleva una gran hambre y mira un tamalito de frijoles así. Entonces, de esos ladroncillos, de esos delincuentes de escala baja que hoy andan defendiendo lo indefendible, que se manifiestan en ministros, en la gente que está en aduanas, esos tamalitos no entran en el top 10 de los tamales. Ahí están los medios de comunicación, ahí está la Corte Suprema de Justicia, ahí está José María Díaz, que nos acaba de hacer una propuesta que me asusté cuando dijo que uno de los mediadores más próximos a la ética para darle salida a un conflicto tiene que ser Álvaro Uribe. Yo solo me puse a pensar, ¿acaso no nos va a proponer que sea Popeye, el ex sicario de Pablo Escobar Gaviria, que también forma parte de esa misma alianza que dijeron no a los tratados de paz y que obviamente continúan calculando los procesos de negocio que generan las guerras, las represiones a los pueblos? Un señor que estuvo bajo la ley 100 judicializado por actos de corrupción porque privatizó la salud en Colombia, por habérsele vinculado con los paramilitares. Y Castaño Gil denunció que él había sido parte de los que asesinaron campesinos, defensoras y defensores de derechos humanos, a Jaime Garzón, un gran comunicador social, vilmente asesinado por los grupos paramilitares que tenían vínculos obscenos. Eso es lo que propone el Colegio de Abogados, pero tiene que proponerlo porque es una montuca y yo quiero definir cuando le ponen el suyate. Yo ayudaba a mi señora madre, me comía la masa también así esa cuando estábamos de pequeños. Me acuerdo que hay unos tamales que no llevan pasas, ahora ya le echan. Hay unos tamales pequeños burgueses que ya le echan hasta aceitunas, que le echan... no, ahí era la masita, la pasa, el recadito. Entonces, ya cuando se envolvía, hay unos tamales que son más hojas que contenido. Y por allá, en un acto de fe, hay un pedacito de carne. Pero este nacatamal jurídico, político,
del canciller que obviamente se prestó a todas las privatizaciones y que ha firmado junto al lado oscuro del Partido Liberal, que más adelante miraremos quién es ese personaje, ese nacatamal. Yo digo esto porque a mí me agrada cómo sigue este pueblo tan valeroso, y vamos a sacar los personajes del año. Y usted va a juzgar si acaso merece la crisis de la universidad tener un puesto ahí en ese top 10, o siguen siendo tamalitos de cambray. Pero sí hay un nacatamal con bastantes hojas, con muy poco contenido de proteínas, pero sí una gran masa de desinformación e instalación de la corrupción y justificación de los corruptos, que son los medios de comunicación. Yo voy a darle ese calificativo a CNN. Estos vulgares dueños de aquí son comerciantes, pisteros, esos son quizás el suyate de ese nacatamal de las transnacional, de la mediatización de la realidad. Como diría Jesús Quintero, serían capaces de que si Cristo volviera, no solo lo asesinarían, sino que dirían, está cobrando por cada entrevista, o le cobramos a Jesús por cada entrevista, o lo colocamos en los ratings. Pero es Jesús a quien siempre es mi invitado de honor, que le cedo la palabra para que podamos seguir compartiendo, y al regresar vamos ya con los tamales y la chiminicuarta institucional. ¿Dónde están los que ya tiraron el balón de la corrupción y se han ido? ¿Dónde están escondidos? Los busca el pueblo. Lo busca de manera tesonera el pueblo, que le digan aquellos que llegaron a pedirle el voto. ¿Dónde están los criminales? Dinos, Jesús Quintero, si Cristo volviera, pero esta vez en la televisión. Durante una temporada lo convertirían en un superstar, en el mayor fenómeno de masas jamás visto, y luego lo arrojarían a la basura como un inclines usado. A la primera noticia de que un tal Jesús de Nazaret andaba por ahí resucitando muertos y convirtiendo el agua en vino, los productores de los más populares programas se darían bofetadas por conseguirlo. Todos los presentadores querrían dar el pelotazo del milenio consiguiendo que multiplicase los panes y los peces en directo, o que en su defecto pronunciase de viva voz el sermón de la montaña. Los endemoniados, los paralíticos, los leprosos irían de programa en programa contando su milagrosa curación previo pago. Todos querrían escuchar a Lázaro, el amigo resucitado. Todos querrían escuchar a su madre, la mujer de la que se decía que seguía siendo virgen después del parto. Convertirían su apasionante vida en un culebrón. Los envidiosos inventarían una leyenda negra. Dirían que cobraba por las entrevistas, que sus milagros eran un fraude, que se le había visto comer con publicanos, que tenía un lío con una prostituta, que andaba con maleantes y terroristas. Aparecería un Judas que lo vendería, y un Pedro que lo negaría 3 veces, y un Tomás que metería los dedos en su llaga después de muerto, y un Pilatos que se lavaría las manos, y un Barrabás que sin ningún mérito sería preferido a él por la chusma que somos todos, una chusma veleta que volvería a pedir a gritos que lo crucificara. Buenas noches y buena suerte a quien se la merezca.
y de verdad que sí, a quien se la merezca. Yo recuerdo de un carpintero de Belén, tal y como lo manifiesta Jesús Quintero, tomaré un poco del desafío que se le hace al Imperio Romano cuando Pilatos le hace el emplazamiento y le dice que detrás de las cortinas está en los evangelios, pero lo retrató muy bien, creo, Mel Gibson en La Pasión de Cristo, cuando detrás de las cortinas, con Claudia, le dicen, solo decime, yo tengo el poder de liberarte, no te puedo exponer al bullicio de la plebe. Obviamente que en ese contexto los falsos predicadores, que aquí hay una gran cantidad, no explican que Barrabás no era un simple delincuente, era parte de todo un proceso insurreccional que de hecho se reúne con Jesús previo a que estuviese privado de libertad. En ese sentido, le dice que él no tiene más poder sobre lo que hasta en ese momento era exhibirlo en la plaza, y los Pilatos, como los hay aquí en las institucionalidades, se lavaron las manos. Yo me recuerdo una frase de David Matamoros Batson, de tantas vulgaridades que dijo cuando manifestó que había un fraude, pero en las mesas, pero en lo que él estaba ahí no había problema. Entonces, me asusta de que el pueblo no sepa identificar. También la iglesia va a tener, creo, su top 10 ahí, la producción ya después nos va a ir avisando, tenemos tiempo. Hay un desafío del Jesús cuando con los aledrines comienza a hacer un debate y es golpeado, escupitajos por un lado, golpes. Sin embargo, aún siendo negado por el más querido, vendido de manera muy bajo su precio o ostentoso, pero en fin, la venta, y continuar con ese proceso que aún con el cansancio y la pesada cruz sobre sus espaldas, encontró un cirineo. Y yo quiero materializarlo ahí. ¿Cuál es el cirineo de este pueblo? ¿Quién va a merecer ese calificativo? Porque aquí no tenemos un líder religioso como en su momento, después de haber sido un hombre de derecha, Monseñor Romero se convirtió en una persona que se convirtió en el cirineo del pueblo y dijo, cese al fuego. Aquí no tenemos una empresa privada con algunos rasgos de humanidad que se convirtieron en el cirineo del pueblo guatemalteco cuando Otto Pérez Molina, en un paro de 24 horas, fue más que suficiente para que tengan otro expresidente. Aquí no tenemos un cirineo jurídico que pudo encarcelar, como en El Salvador, a Saca. Aquí no tenemos un cirineo jurídico como el que hubo en Uruguay cuando Pepe Mujica planteó reordenar la economía del país y que se hablara de justicia social, de justicia económica. Aquí tenemos una cantidad de vulgares empresarios que obviamente forman parte de esta compra y venta. Y veamos de inmediato quién tiene en el top 10 el número 10 de los nacatamales del 2017. Una red de diputados, que obviamente son más, sin embargo ya hay 6 diputados y diputadas que tenían vínculos con ONGs. Y ahí está Audelia Rodríguez. Como les digo, ya en conspiración y en estructura se puede llamar como tamal. Pues sería un tamal, porque si no fueran como tamal pizque, no, un tamalito de cambray. O sea, son pequeños tamalitos que lo que van buscando siempre al Congreso es formar parte de las diferentes comisiones. Acordemos lo que también Cruz Asensio, Denis Sánchez y otras personas que votaron a favor de la nueva Corte Suprema de Justicia, que hoy hace un servicio al sector dominante de este país, esos apologistas económicos que son dueños de bancos
Y por eso es que quedaban viéndose la cara, quién tiene más magistrados, si el Partido Nacional o el Partido Liberal. Es bien interesante cuando ya estos tamales, que hay muchos más, conforman el gran tamal legislativo que aprobó la Ley Marco de Protección Social, aún con más de 23 fe de erratas. ¿O acaso ya se olvidaron que a las 12 de la noche tuvieron que elegir al fiscal adjunto y luego al fiscal del Ministerio Público, autoridades, decisiones, y que están vinculadas a esas ONGs que acaba de decir en este momento la Maxi, que creo que va a quedar sin valor y efecto de no revertirse esto, porque como les digo, enero 2018 le da la oportunidad al titular del pueblo a que estos tamales que llegaron a pedirle el voto a usted para legislar en contra de la canasta básica y incrementarla de manera barbárica, el impuesto sobre la venta, ese aumento injustificado. ¿Por qué? Porque hay que subsidiar a los delincuentes, hay que subsidiar la corrupción estructural de este país, hay que subsidiar el Trans 450, hay que subsidiar el defalco de más de 7.000 millones de lempiras que se utilizaron para campañas electorales, para meter dinero dentro de las glándulas mamarias de la chilena, que cuando usted ve ese testimonio, y le invito que entre a YouTube, usted dice, ¿cómo es posible que se siga burlando diciendo llegar a Honduras asustaba? Veamos el número 9 de nuestro top 10 de los tamales del 2017 en nuestro país. Y que los requisitos se fueron dando y los vamos a ir explicando de a paso. Hoy, en el epílogo de este tenebroso año, Arturo Corrales Álvarez. Bueno, ex canciller, ex embajador, ex ministro de Seguridad, ex ministro de la Presidencia, ex director y fundador del Partido Democracia Cristiana, cofundador del Tribunal Supremo Electoral y dueño de Ingeniería Gerencial, quien generó el epicentro de la duda, la sospecha y el marcado y más glorioso de los inventos de la falacia epistemológica en la institucionalidad, cuando presentó que el voto urbano y rural iba a determinar las elecciones. Arturo Corrales Álvarez también ha cobrado sumas multimillonarias en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y generó las condiciones para que se fuera privatizando, y entendamos la privatización como la entrega total o sus funciones. Arturo Corrales Álvarez fundó una organización dentro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, se llama CEMEC, que por cortarle la luz a usted o hacer una medición en los ya cambiados ahora por los colombianos, medidores, contadores, como le decimos en los barrios y colonias, ganaba 40 millones y sigue ganando 40 millones de lempiras mensuales. En ese entonces, quien no era un tamal pisque, como es el presidente del Sindicato de Trabajadores de la ANE, denunció que esa regulación, ese corte y esa medición se hacía con 8 millones de lempiras. Ese contrato llegó al Congreso Nacional y ahí quedó. El ex embajador y asesor de todos los presidentes, que formó parte también en la superestructura del diálogo Guaymuras, Tegucigalpa, San José, Guaymuras, Costa Rica, y que dio paso a los acuerdos de Cartagenas de Indias cuando asesoraba a Porfirio Lobo Sosa, y quien denunció el señor Álvarez, Ricardo y Miguel Rodrigo Pastor, búsquenlo en YouTube, que había orquestado el fraude en las elecciones primarias donde salió el ahora
ex candidato a la presidencia por el Partido Nacional y con 27 días todavía por presidir el gobierno, el abogado Juan Orlando Hernández. Salieron en un coro a quemar llantas y también Fernando Anduray señaló de que el orquestador de toda esta política necrófila es el señor Arturo Corrales Álvarez, juega el papel número 9. En el número 8 tenemos a el ingeniero, también socio y codueño del Partido Liberal de Honduras, el señor Carlos Flores Facusé. Parte también de la sociedad no legítima, no inscrita, pero de los que manejan el Tribunal Supremo Electoral. El otro socio ya está extraditado, el expresidente Rafael Leonardo Callejas, que entendieron que manejar el Tribunal Supremo Electoral era manejar la dictadura económica, la dictadura de los negocios en el país, porque se podían poner los diputados, quitar los diputados, y por eso nosotros ahora tenemos las personas, en su mayoría, menos indicadas en el Congreso Nacional, pero sí las más fácil de entender y de comprar, como que Wilmer Reiniel Nil Velázquez, máximo anotador de el Olimpia Club Deportivo, que lo tuvo durante 7 años, un máximo artillero, le decían, el matador, es de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional y también vicepresidente. Carlos Flores Facusé es de ese lado oscuro al que Carlos Orbin Montoya ha denunciado, Enrique Ortiz Sequeira también, y al que el mismo Luis Zelaya en este momento le ha dicho que no, que el que tiene los sellos para determinar que en su momento el Tribunal Supremo Electoral había dado las actas y que generó un gane contundente del ingeniero Salvador Narrala, le acaba de quitar a una de sus piezas antes de eso, en un acto, diría yo, de honestidad hasta el momento. ¿Y a quién cree que fue? A la señora Gabriela Núñez, que era su candidata, que ha sido parte de ese conglomerado de mujeres y hombres que dieron el golpe de Estado militar y sangriento, que también generó un charco de corrupción y sangre en este país. Atraso, corrupción, deuda, perseguidos, gente en el exilio, que hoy en esta Navidad tiene que suspirar y querer abrazar a alguien, y tiene que poner el soldadito ausente para poder vincularse un poco a Honduras y comerse un tamal de los prefabricados, no de estos sabrosos que hace doña Chila, mi señora madre, cuando ponía aquella olla y comenzaban a hervir aquellos tamales, o el mercado ahí donde Sara, de todos esos lugares donde nos hace diferenciarnos de estas ratas de 50ª categoría, donde en una cloaca con hedor a corrupción se sienten agradados. Nosotros somos diferentes. Por eso en las Navidades no hay pobreza en los pobres, en los empobrecidos, porque está abierta la puerta donde puede ir a pedir y se le comparte una torreja, se le comparte el abrazo. Están abiertas todas las puertas. Hechos contrarios donde vive el señor Carlos Flores Facusé, que tiene que tener 70 guardias de seguridad, con antenas electrificadas, con carros blindados, porque se ponen como guiñapos, porque han sido los que, a través de controlar el orden político de este país, pueden poner a su hija o no se recuerda usted cuando puso a su hija en 7 papeletas, casi la pone hasta en los partidos contendientes, la puso en varias papeletas, y porque es uno de los dueños de este país. Por eso es que el diario La Tribuna informa de acuerdo
a los intereses que se mueven. Usted no ha visto el titular de la orden de captura sobre Chucri Cafi y Dimesa, que también tendría que, obviamente, tener un vínculo articulado con todos los poderosos de este país, a los cuales el Estado se convirtió en su mejor cliente. Corrupción. Vamos al número 7. A lo largo de estos últimos meses se generó una serie de conflictos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde un bólido de fuego de jóvenes, sociólogos, arquitectos, estudiantes de medicina, de odontología, porque filosofía muy poco, y los de otras carreras que comenzaron a decir reformas educativas. Vamos por una reforma educativa. Y el penoso papel que jugó, abro comillas, la socióloga, rectora, cierro comillas, Julieta Castellano, judicializó por primera vez en la historia a estudiantes y estudiantas. Permitió que el alma mater se convirtiera en un campus militar. Despidió a profesores por no estar de acuerdo. Abrió los vínculos de la obra gris que con poca transparencia hasta el momento los tribunales populares del pueblo no conocen dónde está ni cómo se construyó tanto edificio, pero poca academia capaz de ser un interlocutor válido en este momento con el pueblo y ser ese megáfono que gritara: no podemos entrar en un proceso dictatorial. La señora Gonzalina Castellanos, quien ahora de manera inmerecida se le invita a hacer análisis de los cuales poco o nada conoce, fracasó en ese intento de reelegirse, y eso lo demostraron los jóvenes. Y ese es un maravilloso paso que dio esa juventud que era parte de la generación del golpe de Estado y que obviamente se aglutinó derrotando en primera instancia al enemigo del progreso popular, que son las burocracias, a los históricos y añejados en corrupción tamalitos del FRU, del FUD, y todos esos interlocutores oscuros los separaron. Y fue el movimiento estudiantil universitario quienes fueron estigmatizados, quienes fueron apresados, privados de libertad, baleados, golpeados, que esta señora dedicó el brazo militar, pero aún así fracasó. ¿Por qué fracasó? ¿Hizo algo el Congreso? No. ¿Quiénes integraban esa comisión? Casaña, Edwin Pavón, por favor. Esas estructuras de la burocracia oportunista no dieron resultado. Las calles fueron el mejor testigo de ver honestidad de ingenieros, de arquitectos, de sociólogos, sociólogas, de filósofos, de filósofas, y le dijeron no a Julieta Castellanos, que después en un acto de vil cobardía continúa teniendo procesados a los y las estudiantes. Un acto infame de un tamal sin precedentes, sin precedentes. Hemos tenido desaparecidos en los 80. Hemos tenido mucha represión cuando se instala el proceso de seguridad nacional, como le llamaban ellos, y los escuadrones de la muerte y sus persecuciones. Pero nunca nadie, alguien, abro comillas nuevamente, de las humanidades y artes, cierro comillas, había dicho: priven de libertad a un estudiante. Tenemos
en el top 10 que continuaremos en el puesto número 6. Ahora forman parte de las comisiones depuradoras de policías. En su momento salieron con ahínco y con una inflamada en sus venas y garganta diciendo no a la ruptura del orden constitucional. Pero ahora hacen silencio. Yo recuerdo un Evelio Reyes arrebatado en las calles, caminando con las camisetas blancas por la paz, diciéndole a la feligresía que no se podía permitir que una persona se emborrachara tanto de poder y continuara 4 años más, porque la Constitución de la República habla que solo son 4, y ahora ha dicho que son, ¿qué? ¿Dónde están? ¿Dónde está el cardenal Rodríguez, quien dijo que era tan peligroso que se podía generar un baño de sangre en el país? Y que si fueran un poco, quisiera como parafrasear de la manera en que se mezcla ese latín y el español y que les hace un tono de voz bastante agradable, mas no consecuente, y hace un giro, y ahora el silencio tienen que ser los diarios extranjeros que más bien hablan de una púdica corrupción en la que señalaba a la Universidad Católica como de las más prósperas. Pero ¿por qué la Universidad Católica no se pronuncia contra la gran cantidad de médicos, de profesionales egresados que están trabajando en los call centers? ¿Por qué la Universidad Católica, la Universidad Evangélica, que cambiados por estiércol son la misma cosa? Y cuidado, estoy hablando de las estructuras, de las empresas de negocios, no de los tratados de fe que usted continúa manteniendo. Me recuerdo que acaba de plantear que gracias a la universidad de quien recibe dinero es muy provechoso. Entonces, la Iglesia ha jugado un papel consecuente de los intereses de una empresa que pueden oficiar la misa y la boda del hijo del Rosadito, hombre que vive en las casas del barrio alto. Al pueblo le toca el pastor que surgió de ahí mismo. Obviamente hay apóstoles de la Iglesia que no es empresa, que han tenido un papel protagónico como Fray Johnny, Fray René. De eso hablaremos más tarde. Pero aquí la Iglesia, Vida Abundante, CCI, la Iglesia Católica, aun y cuando se tuvo que haber forzado en sacar una carta donde condena el gane de Juan Orlando Hernández, donde condena la reelección por ilegítima, por inconstitucional, para poderse lavar las manos. Pero necesitamos más contundencia. El día lunes siempre lo invitan a un canal de televisión. Sería oportuno que nos dijera, no alrededor, al igual que Evelio Reyes, vamos medios, pónganle el micrófono y díganle qué piensan. Si han habido pastores y curas dictadores, pero aquí queremos entrar en el 2018, ya no con esas características del nacatamal, que tiene mucha envoltura. Aquí ya veamos qué hay adentro. Y veamos, compañeros, quién está en el número 5. José María Díaz, presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Recientemente se abrió una cloaca de corrupción que tenía bastantes millones, y en 2 ocasiones ha sido
descartado por estar hablando en nombre del Colegio de Abogados, donde más de 20,000 agremiados no están de acuerdo. Sin embargo, ahí también llegó la mano del autoritarismo para poner sus piezas en un ajedrez político que tiene toda una lógica. El primero que se tuvo que haber pronunciado contra lo ilegal de la reelección era el señor José María Díaz. Me recuerdo haberlo entrevistado unas 3 veces este año. Y sí me decía que no era bueno. Y sí están en el YouTube los programas donde decía que no era bueno. Pero luego lo miré condecorando al otro abogado, que yo creo que hay que separar, porque hay muy buenos abogados. Hay gente con ética jurídica en este país. Muy pocos, de hecho, muy pocos. Y una gran cantidad que no tiene empleo. Y obviamente las mafias de siempre, los que están en un círculo vicioso y que vieron desaparecer más de 200 millones de lempiras en el Colegio de Abogados. Y José María Díaz continúa allí y nos acaba de decir que uno de los interlocutores en este momento que le parece pertinente, es Álvaro Uribe Vélez. Ya describí quién es Álvaro Uribe Vélez. O sea, nos estaría diciendo que puede venir el cartel de Medellín o el cartel de Cali. O sea, Colombia es el país menos indicado, es el país con más corrupción, es el país con una narcodemocracia, que ha sido parte de lo que ahora nosotros estamos importando con los que ya les he mencionado, actores de la política de este país que han generado esa incertidumbre. No nos vamos a detener mucho porque este es un gran nacatamal. Sin embargo, yo creo que no es más que una pieza como un sincero ejemplo a lo que no se debe hacer. Y por eso el Colegio de Abogados, que más adelante vamos a hablar, que deben hacer todos estos sectores, debe de convocar a una asamblea, tiene que destituir a José María. Está contemplado en el compendium, en la plataforma ideológica, en el comité de ética, se tiene que despedir al abogado José María, porque no está hablando en nombre del Colegio de Abogados. Lo dijo Mirna María Barahona, una de las vocales, y lo desertificó y les dijo que ellos no estaban hablando, ellos no se sentían representados por Chema Díaz, presidente del Colegio de Abogados, quien en ese sentido y en otros entuertos nos llenó con el número 5, no, creo que 6, 5, que está íntimamente ligado a nuestro próximo, ya ese sería como un... En el barrio hay una señora a quien yo quiero agradecer mucho, que siempre hace unos nacatamales, pero me hace uno a mí diferente, más grande. ¿Y a usted le gusta? Entonces, ya la Corte Suprema de Justicia, después de que regresemos, vamos a ver usted, ¿qué le podría decir si José María Díaz, presidente del Colegio de Abogados, y la Corte Suprema de Justicia, quien es el número 4, donde se perdió el expediente de Berta Isabel Cáceres, en una instancia donde por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad metido por la organización indígena de los pueblos originarios, COPIN, sobre la vinculación que hizo la Maxi, cuando dijo la Maxi que con el capital social que había comenzado el proyecto Aguasarca tenía 25,000 lempiras y un año después tenía 15,000 veces más de la ganancia. ¿Y qué pasa con la Corte Suprema de Justicia y ese monumento escultural de la diosa Temis, que aparte de estar mal hecho, yo conozco de estética y de eso, a saber qué escultor, mi respeto para él, pero en términos de simbología, ¿dónde está la ética jurídica
¿Dónde está el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia? Otro tamal intoxicado para el pueblo. Otro enemigo del pueblo. Y el pueblo tiene que identificar sus enemigos. Los que lo condenan a la pobreza, a la miseria y sobre todo a lo que no existe en Honduras, que es corrupción. En Honduras lo que hay es una gran impunidad con actos de delincuencia que obviamente constituyen una corrupción estructural, institucional, que sale desde ahí. Que sale desde cómo se le puede ceder el país a las manos extranjeras y a los bancos con las ciudades de desarrollo. ¿Con qué dignidad jurídica pueden hablar cuando el 1 de enero sean desalojados de estos lugares? ¿Dónde están los togados? ¿Seguirán con el tráfico de influencias que mata seres humanos? Si lo que hicieron con la democracia ya es más que evidente. Lo que hicieron asesinando la democracia no fue más que legalizar las muertes de jóvenes, las muertes de las personas que ustedes después les llaman pandilleros y los mandan para el pozo, pero que son hijos de ustedes, son hijas de ustedes. Y esa corte la puso el señor Carlos Roberto Flores, los señores Canaguati, los señores Larash Cafi, nombre de extranjeros ponen a simples imbéciles que tienen que hacer los mandados de la mejor forma. Y por eso si usted quiere un trámite como persona honesta, le dicen, no hombre, no seas tonto. Ese tamal se tiene que comer con chile. Yo quiero decir otro de los actores que pone a la Corte Suprema de Justicia y que ocupa el número 3 en nuestro top 10 de los nacatamales del 2017, que se sigue repitiendo como un año más. Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ellos son los que deciden cuáles son los diputados. Por eso es que esta culocracia le dio la transmisión de datos de las actas. Ahí donde usted ve esa que podría representarnos como la olla donde están todos los tamales, ahí está en ese hervedero la transmisión de datos de lo que dice el excandidato Luis Zelaya, que daba como ganador al ingeniero Salvador Nasralla. Yo no estoy defendiendo a Nasralla, quiero que se entienda eso. Lo que sí vamos a luchar porque se quede instalado es la democracia en este país, porque si no, se jodieron mis hijos, los suyos y los que vendrán. Y es mi responsabilidad tener que identificar quiénes le darán muerte civil al pueblo, quiénes le darán muerte en impunidad al pueblo hondureño. Es nuestro deber. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada tenía la transmisión de datos, conoce de las anomalías, e incluso hubo un momento determinado en el que saben, y me autorizo a decirlo, el señor Adolfo Facusé, a quien yo he invitado, le llamo y le digo, ¿cómo está lo de esto de lo de las actas? Estamos un poco confusos. En el COEP ya se sabe quién ganó. Digo esto certificado, en el COEP ya se sabe quién ganó. ¿Y por qué ahora el COEP está cuidando edificios, que no quemen negocios, que no quemen los bancos? ¿Por qué no se quitan esa mortaza o esa mortaza, ¿cómo es que se le dice a esa vestimenta? Y dicen realmente que ustedes, que salieron, pero de forma inmediata, a protestar cuando se les dijo que lo que había en el proyecto de Aguasarca era lavado de activos y que se tenía que investigar a los propietarios de Aguasarca por tráfico de influencias con el señor Rigoberto Cuellar, por lavado de activos.
¿por qué el COEP de forma inmediata, a través de su titular, el señor Larach, salió con un comunicado después de 4 horas diciendo que veía muy irresponsable que se le dijera al pueblo lo que estaba pasando con esas empresas? De esos hay miles de contratos en este país. Por eso no pueden permitir que personas honestas administren el Estado como una organización política al servicio de las grandes mayorías. Pero se les acabó la fiesta, se les debe acabar la fiesta. Y si no, por lo menos usted ya sabe quiénes están en toda esta armonía delincuencial de criminales, con poco sabor, pero sí con una gran masa y envueltos en el suyate y las hojas que no hacen más que un tamal con un contenido muy grosero para un pueblo que le sigue subsidiando a ustedes, lacras miserables, sacrificándose en solo ganar 5,000 lempiras en esos manifiestos de ramera, ley, trabajo temporal, que se sigue sacrificando, y que el pavo que ustedes se van a comer hoy, cuando le pongan la primera puntada del acero, sepan que la sangre que se van a hartar es de las que los ha sostenido empobreciéndose, criminalizándolos, excluyéndolos, apartándolos de sus seres queridos. Me gustaría una homilía del cardenal Óscar Andrés Rodríguez pidiéndole perdón de hinojos a este pueblo que mantiene delincuentes y que mantiene la economía de este país. El COEP mantiene diputados, mantiene magistrados y mantiene incluso los resultados que le darían una fiesta a este pueblo. Porque lo que no quiere el pueblo es que se siga viviendo en la vil vulgaridad institucional, donde le parezca a usted poco que aquí la gente se muera de hambre y que le diga el 30% de la población hondureña no tiene posibilidades de subsistencia, y que venga un imbécil que solo por contradicciones anatómicas no rebuzna, como del Rincón de CNN, a hacer preguntas elementales. ¿Qué pasa en Honduras? Dice. Lo que pasa en Honduras es que transnacionales como las de ustedes conforman también parte de esa criminalidad transnacional a los pueblos. Se está yendo el tiempo, creo que nos hemos calentado un poco. Quiero pegar observatorio y darle un poco la palabra a Jesús Quintero para quedar en los últimos 3. Me parece, no sé, Vargas y en ESPN dan ese poco como de morbosidad de decir cuál va a ser el mejor gol, cuál va a ser el mejor ladrón, o cuál va a ser el que, o por qué tiene la posición número 1 de ese gol. Después de observatorio y de Jesús Quintero titulando la palabra uno de los comunicadores con más ética en el globo terráqueo, no puede faltar en el epílogo de este 2017, en una chiminicuarta institucional donde los ladrones se esconden en los Panama Papers, comprando playas en las islas de las Bahamas con el sudor y la sangre del pueblo y con la bendición de los esbirros intermediarios de Dios en la tierra, como los pastores y los obispos o los curas, que yo no sé por qué le llaman cura si son la misma enfermedad.
pasan la vida asustándonos con todo, con las armas de destrucción masiva, con la capa de ozono, con el cambio climático, con la sequía, con las inundaciones, con los peligros de la droga, con los riesgos del tabaco o de la exposición al sol, con el exceso de peso, con las vacas locas, con la gripe aviar. Se pasan la vida metiéndonos el miedo en el cuerpo, asustándonos con cosas que al final no existen, o si existen apenas matan. Porque ¿cuántos han muerto por las vacas locas? ¿Cuántos por la gripe aviar? Lo que de verdad mata es el hambre del tercer mundo, la pobreza, la enfermedad, la guerra, el terrorismo y la cruzada contra el terrorismo, la desigualdad y la injusticia social. Pero ellos se pasan la vida asustándonos con el coco como si fuésemos niños, con todos los cocos, porque saben que es más fácil gobernar una sociedad asustada, que pide policías y ejércitos para que nos defiendan de todos los enemigos que ellos fabrican o se inventan. Ellos saben que el miedo justifica y bendice la mano dura. Sin duda que lo que mata es la desigualdad, la indiferencia, las injustas y obscenas ganancias de los bancos, que son el número 2 de nuestro top 10, la estructura financiera, con excedentes vulgares, con el grupo financiero de los señores Atala, de los más poderosos de Latinoamérica, según lo que Estados Unidos, cuando Juan Orlando, a inicios de este año, los llevó a Estados Unidos. Por eso es que usted ve ese comportamiento lógico. Busque. Los diarios no lo publican. Por otra parte, los medios impresos son de los mismos de siempre. Y por eso cuando se le va saliendo uno le dice que vos no estás en Argolla, ¿y qué tenés? ¿Usted sabía que los bancos, como cuando usted entra en la central de riesgo, que habemos más de 350,000 personas en la central de riesgo, porque el dinero que más ganancia les genera es ese dinero plástico, y la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que está en ese dispositivo sistémico de corrupción, abandera una cantidad de anomalías y los intereses son de los más elevados de todo el mundo. El 68%, entonces hicieron una maniobrita y hasta se hablan en el reajuste que se iba a hacer en el Congreso Nacional para darle contentillo a la pobreza y a la miseria de la gente, que por los bancos se ha tenido que ahorcar personas, han tenido que huir a otros países. Por eso voy a hablar también rápidamente de unos libros que le dedicaron a Juan Orlando y a estos banqueros. Guadalupe Ruelas le dedicó El Principito, y me recuerdo, pero ya tenemos que ir concluyendo, y estos dos temas son importantes, ahondar un poquito en cómo también le dedicaron la Biblia, le recetaron el Nacho. Me recuerdo haber tenido como invitado a Neto Paz, a varios personajes, y me decían, y yo no le puedo regalar un libro porque no va a saber qué hacer con él. Y definiciones bastante interesantes. Miren, si hay cosa de lo que se debe enorgullecer este pueblo, es que vivir como banqueros, tienen que salir a desintoxicar a sus hijos a los centros de recuperación en Suiza, porque se hartan cerveza Heineken, se inyectan heroína y mueren como perros, teniendo que vivir con la sombra de que sus padres se enriquecieron de manera criminal. Los bancos son los dueños de Aguasarca, los bancos son los dueños de los proyectos transnacionales, y también son los que tienen ahora con esas noticias infames, como lo que somos el país
con mayor exportación de palma africana, matando así aquellas zonas arroceras. Los bancos y los dueños generalmente han terminado vinculados a la corrupción. Dicho sea de paso, el grupo financiero de los Continental se formó una declaración donde la Corte de Nueva York, y quiero ser muy tácito en eso, y lo que sucede es que la Comisión Nacional de Banca y Seguro, quien pone a esos bellacos, sigue siendo los dueños de bancos. Pero el problema de Banco Continental fue un problema sistémico. Y de hecho, por eso incrementaron el número de desempleados, porque el grupo Continental era un grupo de segundo piso y hacía préstamos a la ganadería, a los caficultores, con mayor prioridad. No así estas estructuras de mafias financieras que son los dueños de los fideicomisos, que encontraron en el Estado el mejor cliente, que están por privatizar la salud. Enhorabuena, pues salió el colegio médico por primera vez en la historia de una manera muy contundente y consecuente con los intereses de las grandes mayorías y paró. Pero si usted ve, ya tienen por salud, compraron Clínica Viera. Hay una voracidad, una ambición desmedida, donde atropellar a los seres humanos o matarlos o liquidarlos es normal. Y es lo que nosotros ya para el 2018 no podemos contemplar como normal. Que estén involucrados en lavado de activos con los Panama Papers, no podemos seguir asumiéndolo, porque los y las hondureñas somos los que aportamos a esas estructuras de delirium económico. Y cuidado con esto, con nuestros dineros han hecho el enriquecimiento. Y me recuerdo que me comentaba un experto en finanzas, que por ejemplo un hijo, sobrino, primo, allegado, cuñado, drogadicto, socio o cualquier otra persona, le prestan $3 millones y él cae en la central de riesgo por lo que a usted la metieron por no haber pagado el teléfono, no haber pagado la luz. Y quienes determinan quiénes son sujetos de crédito son los mismos delincuentes, dueños del capital monopólico que chorrea lodo y sangre en este país. Y por eso es que la asimetría económica, esa cantidad de derrame de hipocresía que hacen las iglesias cuando les dice un banquero a las iglesias, fíjese que voy a bautizar un hijo, se ponen hasta nerviosos, porque decía Daniel Herrera Salinas y José Guadalupe Ruelas, ellos le entienden al trámite. Entenderle al trámite en Honduras es hacerse ajeno a este tipo de contenidos para poder lograr algunas migajas. Por eso Honduras quedó sin intelectuales. Si usted ha visto, son muy pocas las personas. Por ahí sale un artículo de Víctor y allá, bien así como temeroso, quizás porque les quitan las consultorías. No tenemos académicos aquí que puedan ser la voz para el 2 de enero en adelante. Por eso es que ya vamos a hablar qué hay que hacer, porque si no, los mismos interlocutores para el diálogo son los banqueros. Entonces, no es ni monólogo, como se ha dicho vulgarmente, porque el monólogo es algo esencial, lleva mayéutica, es una categoría filosófica, no es soliloquio, no. Es una lectura de naipes entre brujos y delincuentes, nada más, donde los mismos actores que provocaron escenarios de desigualdad, de inequidad, seguirán diciendo, ¿y ahora cómo maniobramos para hacer la democracia en Honduras? No, el interlocutor válido es el pueblo. Y esperaríamos que existieran estructuras del pensamiento, como cuando en las grandes crisis, que estuvo un Antonio Gala, un Fernando Arrabal, un Jean Paul Sartre. Aquí tenemos personas que se han conformado con tarifar sus consultorías y garantizarse la berenjena asada y el quesito y un vinito de esos no tan añejados, porque estos hasta para delinquir con consultoría fueron bien pobres.
Por eso nosotros nunca vimos un movimiento estudiantil, un gremio magisterial respaldándose en estructuras del pensamiento. También se robaron eso los banqueros. También se robó eso el poder. Sí queda un buen número de personas y en este mes perdimos a 3 grandiosos creadores. Solo en este mes, Benigno Gómez, Saúl Toro y el recién fallecido Adán Castelar, que usted no los puede poner con Bueso Arias, con Paul Vinelli, con los Atala. No. Esas son especies que se pueden morir y que la tierra se va a tragar tanto, porque hay mucha humanidad, hay mucha dignidad. Los banqueros tienen amasada una cantidad de dinero que para lo único que les puede servir es para comprarse seguridad. Porque de ser tan conquistadores, tan delincuentes, que se transformaron en esclavos de eso que conquistaron y se robaron. Y por eso necesitan seguir sosteniendo las narcodemocracias, porque esta vez no pusieron el presidente. Los bancos por eso están en el top 10, en el número 2, no pusieron el presidente. ¿Qué les pasó? Se están evidenciando mucho. En otras ocasiones le daban 20 millones a uno, 30 millones a otro y 50 millones. En este caso, un señor que no sabe mucho de política, que comete exageradamente muchos errores por su forma honesta de hablar, porque en Honduras es muy difícil caminar con la verdad. No le dieron 30 millones, entonces no está en la agenda. No le pueden decir esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que continúa. Vamos a aplicar lo de la Ley Marco de Protección Social. En primer lugar, tiene una desconexión del Congreso Nacional. Entonces, no le sirve a los bancos Salvador Narrala. No le sirve al COEP. No le sirve a las transnacionales. No le sirve a Estados Unidos. No le sirve a los países corruptos. Un hombre o una mujer que camine en la verdad no le sirve a los delincuentes, no le sirve a los criminales estructurales, no le sirve a las narcodemocracias. Por eso es que sí, vamos a ver en el número 1 al señor que tiene un papel inmerecido en ser un tamal número 1 en este fin de año. El señor David Matamoros Watson, creo que no es tan merecido, pero oportuno, porque si hubo una persona que no durmió, si es una persona que anda con mucha angustia, si es una persona que tiene el sello de todo eso que yo he hablado, se llama David Matamoros Watson. Si las compañías transnacionales de las telecomunicaciones, que es donde quieren apuntar el gran crecimiento macroeconómico, le prestaran el vaciado de las llamadas al pueblo, usted se daría cuenta que por lo menos las primeras 88 llamadas son de los Bueso Arias, de los Lito Lamas, de los Canaguates, de todas esas familias que usted no las conoce, ni yo. Y en las reuniones, que después, como dijo Diógenes en su momento, que le dicen, ¿por qué no volviste a las reuniones de los sabios? Porque no me agradecieron mi presencia. O sea, cuando llego no quepo, porque como no podemos interlocutar de corrupción, y yo me recuerdo cuando a mí me dejaron de enviar regalos, y me envían regalos algunos amigos, pero les digo yo, pero yo no voy a regalarles un foro. Yo no voy a hablar con Chema Díaz, que me decía, lléguese allá al colegio de abogados, me diga hacer. No, fíjense que aquí le es bien complicado a las personas creer que se puede vivir con honestidad. Y yo no puedo tomarme una sopa con la sangre de la cantidad de hombres y mujeres asesinados solo en 2 meses porque David Matamoros Watson, junto a Arturo Corrales, que está entre los dos péndulos,
estratificaron el voto y dijeron que en Gracias Lempiras, es una ciudad de tanto desarrollo y de una sobrepoblación, que después saturó un software. Entonces, el número 1 para David Matamoros Watson es porque se requiere de mucho trabajo ser un dramaturgo o ser un narrador. Se necesita que el que está leyendo una novela, una ficción, tenga la capacidad de irse imaginando cada letra o cada evento. Y por eso creo que en esas 88 llamadas nos hace una compilación de todos los actos de corrupción, de decisiones, tráfico de influencias, de la ausencia de democracia, de la incapacidad que pueden tener los poderes del Estado en la fundamentación de la ética. Y Matamoros Watson creo que no solo debería de estar en el número 1, tendría que formar parte de las grandes ecuaciones económicas en las que Albert Einstein puede estar muy por debajo del nivel. Creo que un Cervantes le caería bien, porque toda esa estructura y monumento de demagogia construido en discursos sin equivocarse tanto, aunque por ratos era tan explícito, que es la característica de la novela, que tiene esa parte ficcionada, pero que también hay hechos concretos, y digo, tiene un buen personaje. Marco Ramiro Lobo tiene su propio antagonista, es un libro tan maravilloso, y es al hombre que hay que agradecerle que por una vez, 2, 3, 4, 300 veces le han abierto los ojos al pueblo, pero que David Matamoros Watson es una representación física del poder que solo por el milagro del equilibrio se para en dos pies, pero es el protagonista de que en Honduras se le diga a la población: nunca ha habido democracia, no sean tan ingenuos. Sin embargo, hoy nos estamos burlando de ustedes, de que merece un aplauso de verdad. Yo creo que estas 10 personas que hemos valorado hoy junto al perro amarillo, que con esto ya vamos a ir cerrando, fueron elegidos de una manera muy difícil. En Honduras se pueden elegir 100 nacatamales de verdad, con las mismas características y un comportamiento sin tener mucha diferencia. Y créanlo de que fue bastante difícil. Nunca me había costado hacer tanto un guión, trabajar tanto el top 10 de unos nacatamales, que vuelvo y repito, las definiciones eran en el barrio el símbolo de jovialidad, de camaradería y de la mejor ponencia de arte culinaria, o simplemente tamal es ladrón, tamal es delincuente, tamal es sinónimo de que esconde algo en medio de esas hojas, tamal es tamal. Entonces yo me ponía a pensar y dije, ¿cómo es posible que Matamoros Watson pueden quedar fuera? ¿Cómo es posible que Carlos Flores pueda quedar fuera? ¿Cómo es posible que... Y quedaron fuera un montón de tamalitos de Cambrai, que le han hecho mucho daño, por supuesto, al país, pero ¿cómo iban a quedar fuera los diputados que acaban de decirnos hoy, ya en las fechas festivas? Miren, ustedes no se preocupen, pueden estar en su casa, los que van a la cárcel son los que quemaron la posta. ¿Cómo Arturo Corrales? Si ha sido el comodín, ha sido el Joker, ha sido el guasón de este país que aparece en todos los escenarios, o un Carlos Facusé en una ciudad gótica, siendo, entre comillas, no el encapuchado de Batman, sino más bien aquel que siempre jugaba a la ley y el orden. ¿Dónde está en mi mente dejar por fuera a una protagonista de la historia de este país que judicializó a niños y niñas con excelencia académica? Tenía que estar en el número 7, 6, 5, en cualquiera. Créanlo que es una cosa bastante difícil. El cardenal con su... Yo nunca había visto una persona con tanto antagonismo en su discurso y que tan vulgar nos diga que la Universidad Católica de Honduras es una fuente próspera,
y que le da un chequecito y que también así le da unos bolsoncitos y una comidita a las personas. Y la gente que nunca había tenido carrito, pues ahora por la Católica, sin importarle ni mierda los egresados de la universidad, porque eso no está en su visión, eso se sale, al igual que don Chema Díaz, que dijo que viniera Popeye o el cartel de Medellín o el cartel de Cali. Miren, este es un libro, si aquí hubieran narradores, si García Márquez vuelve a nacer, elige Honduras. Porque Chema Díaz nos dijo que podía poner incluso, y él llega con un montón de documentos a la Corte Suprema de Justicia. Él sabe, don Chema es un hombre que entra allí y ve a la diosa Temis, se juramentó. Y yo creo que Chema Díaz, miren, ese ha sido un relajo. Ustedes lo pueden ubicar como ustedes quieran. Lo que sí les doy con mucha certeza, testimonio, que se quedaron muchos tamalitos de cambray, tamalitos de frijoles, tamalitos de elote afuera, que forman parte de esos tamales, de esas montucas. Yo no sé ustedes son bien creativos. La Corte Suprema de Justicia que tienen que hacer un libro sobre la Corte Suprema de Justicia. Se perdió el expediente de Berta Cáceres. O sea, hizo legal lo ilegal, hizo constitucional lo inconstitucional, pero se perdió un expediente que condenó el mundo de un asesinato, obviamente de los señores del banco, y ahí vamos a continuar. Yo les veo como un poco de alegría a los compañeros y compañeras que hoy comparten este set. Ya son más de las 10 de la noche y el COE pues es una pulpería donde ahí hay un montón de personas que es como, ahí está la olla de todos los tamales. Ahí está la olla donde están todos los tamales, ahí llegan todos y los bancos. Ya esa ya no es, ese es como un horno, ese ya es una olla industrial, ya ahí caben por lo menos uno. Bueno, de ahí yo creo que, y David, que es el que hizo esta gran obra literaria. Gracias, David Matamoros Batson, porque en realidad, David Matamoros Batson, yo lo miraba, y fíjense que cuando yo fui al Tribunal Supremo Electoral, y estaba hablando con Eric Rodríguez, entonces yo le hice 2 o 3 preguntas a Eric Rodríguez, y me dijo, habla con David, me dijo. Y entonces fíjese que bajó un muchacho que es el relacionador público con otra muchacha que ahí después los muchachos de los deberíamos dejar un programa de esos memes, lo sacó que han trabajado bueno, andaban repartiendo esas cosas que dieron este año, las bolsas solidarias, que llevaba un poquito de arroz, un poquito de frijoles, un poquito de café, un poquito de sal. Y yo siempre les dije, si son tan buenas, ¿por qué no se las hartan? Pero me dijo David Matamoros Batson, dice que usted no, porque usted hace preguntas diferentes. Y fíjense que ellos, nos queda el número 1. Ellos son los del número 1. Los periodistas, los comunicadores, las transnacionales de la comunicación, junto con Matamoros Batson, son sin duda alguna los artífices de esta novela cuyo final tiene a un pueblo haciendo por primera vez, superando la voluntad de las dirigencias, una pincelada de una historia diferente. ¿Qué viene para en enero? Los maestros deben de superar esas voluntades de dirigencias mediocres que están ahí, que en el Congreso como el Colprosuma, los mismos de siempre, Pedro Arnaldo Pinto, el señor, ¿cómo se llama? Elías y toda esa gente en el COPEN, en el COPRUM, 63,000 docentes que han andado en las calles, cuidado, que es muy grosero cuando se le dice a la gente que el magisterio esta vez no le apostó. El magisterio anda en las calles, está en las calles. Lo que no andan son las dirigencias. Porque cualquier momento de estos entran en ese top 10, porque todavía son tamalitos de cambray. Sí, pero Arnaldo Pinto lo que hizo fue robarse y hacer una finca, ahora es socio de una empresa de transporte, Eulogio Chávez con René esos son tamalitos de lote. No,
ya como Chema, que ya un colegio profesional de eso ya no lo va a esperar usted en enero. Pero vamos a ver los rectores este año. No se puede iniciar clases. El pueblo tiene que saber que tiene que estar con una lista para hacer su top 10 de actores que le van a acompañar. Porque aquí no es tanto lo que diga Nasralla, Melo, no, aquí es la democracia o la dictadura, y en la dictadura lo que hay es muerte, impunidad, corrupción, atraso. Aquí ya es el pueblo quien demostró que no va a ser como en el golpe de Estado, que no va a ser como lo que pasó recientemente y que no todo culmina en la mesa de gitanos leyéndose la mano entre sí. Aunque soy muy grosero con los gitanos, estos no llegan, pero ni a carteristas. Yo creo que vamos a ver cuál va a ser la reacción de la USAP, de la iglesia. Quedan 26 días, 28, porque ya hoy ya es tarde, el Motagua sigue prohibiendo que se grite fuera Jo. Miren que esto está para hacer unas 8 horas, esto es un monólogo. No esas estupideces que se ha inventado el abogado de 50ª categoría, ex candidato a la presidencia por Honduras y con 28 días todavía por gobernar un país que ya no le cabe otro fracaso más. Y un país que puede cambiar de manera abrupta si este pueblo se constituye en construir una nueva Carta Magna que regule ese contrato social, un comportamiento humano con respeto a los derechos más elementales, que dejen de convertirse en consignas electorales, que fue en lo que se convirtieron en estas propuestas. Si el 27 de enero yo me retiro del periodismo, si los rectores de la universidad, que van a ser forzados por la población estudiantil, si las feligresías no le exigen a sus pastores, a sus obispos, al cumplimiento de esa carta, por ejemplo, el 27 de enero yo no me paro en este atril, si una vez que el magisterio le dice a esas ratas dirigenciales, disculpen, vamos a asambleas democráticas para determinar el curso de este país, y si los 20.000 abogados le hacen componenda a José María Díaz y dejan que esos comunicados representen los 20.000 abogados, si las autoridades municipales, si los y las diputadas y las autoridades electas no toman una posición patriótica el 27 de enero aquí, yo tendría que decirles, es la democracia la que hemos constituido. Ya no está en manos de los gringos, ya no está en manos de Marisa Matías o de los cheles que siempre han venido a querer determinar. Y ya le han dicho al pueblo, de ambas partes, incluso en lo que manifestó Eval Díaz diciendo a la OEA que los hondureños arreglamos a lo hondureño. Si los medios de comunicación no se retractan en saber que lo que están condenando es lo que después van a pasar como noticias en sucesos, que la Maxi se tendrá que ir porque ya no va a tener razón de ser, por eso es que en este momento, si Luis Zelaya, quien tiene los sellos del Partido Liberal de Honduras, no se deja manipular o incidir, que hasta el momento no ha permitido ese lado oscuro del Partido Liberal, expulsándolo, usted el 27 de enero tiene democracia en este país. Si aquí en los últimos 9 años mataron más de 70,000 personas de forma violenta, yo me recuerdo que
en todos los acuerdos, en todos los diálogos, siempre han terminado excluyendo al pueblo. Desde Esquipulas, cuando los acuerdos de paz y lo del FMLN y toda esta cosa, las burocracias deben ser destruidas en enero. Necesitamos renovar esos sindicatos que solo fueron coleccionadores de fracasos. Una boina estigmatizada haciendo culto al poder referencial y nada más. Los grupos campesinos, porque hay quienes viven de la defensa de derechos humanos y hay otros que viven de los derechos humanos y de la cooperación internacional. Pero yo quiero ver a Roberto Cáceres, comisionado nacional de derechos humanos, porque no queremos tampoco que se le venga a hacer justicia en la historia y ya después de muertos y que vengan jueces extranjeros. No, si realmente hay academia en este país, si realmente el magisterio se aglutina en relación a convocar asambleas y determinar que sean las bases quienes son los que cotizan, los que determinen la lucha, porque de lo contrario, el 27 de enero no va a tener razón de ser que usted matricule a alguien en una universidad. No va a tener razón de ser que usted exija que sea abogado su hijo e hija, o que sea doctor. Por tanto, ya es insostenible que se pueda mantener la agresión jurídica, moral y espiritual que se le hizo al país. La Policía Militar de Orden Público está dando golpes de barracas. Están, por eso, despidiendo a las personas. Y eso sí lo publica Carlos Flores Facusé. Pero nos debe asustar que un comisionado de policía nos diga que desde Casa Presidencial en los últimos años, en ese hervedero de los nacatamales, se mandó a matar personas. Discúlpenme, después del 27 de enero, eso ya ni siquiera va a pasar. Pero esta vez le tocó al pueblo escribir su historia. Y ahí no son acuerdos de que libre por aquí, que esta cosa por allá. Es el pueblo al que le han dicho que va a protagonizar, escribir la historia. Por tanto, no hay margen de error. Porque los pueblos siempre han determinado a mejores derroteros. Porque los pueblos conocen la necesidad. Y estoy hablando de nacionalistas, liberales, pinuistas, etcétera, cuanta empresa hayan abierto que nunca fueron efectivas. El fenómeno social ya fue eyectado por las mismas condiciones de contradicción. En ese top 10 de nacatamales, lo que usted vio fue la estructura de un negocio monopólico que sigue impidiendo que lleguen personas honestas a administrar el erario público. Que siga gente honesta, que no la pongan los banqueros, para ellos es como que le enseña un crucifijo a Drácula. Yo quiero agradecerles que en este año me han podido acompañar junto a UNETV, Espacio Abierto. Hay un reportaje que puede servir para sintetizar el comportamiento de los bancos y cómo compraron una red de farmacias, una red hospitalaria que se va a caer cuando haya democracia en este país. Si el 27 de enero yo estoy aquí en dictadura, los abogados les debería dar pena salir de la casa. Porque solo tendría que ir al colegio de abogados Chema. A los magistrados les debería dar pena tomar un documento y hagan deliberadamente las publicaciones de resolución en los diarios impresos y televisivos de los enemigos del progreso y la democracia de este país. Si el 27 de enero estamos aquí, no tendría razón de ser que abran las universidades.
Por eso les invito a que el pueblo también haga identificación de los actores que se le seguirán sumando o los que van a huir como las ratas. Esto comienza, y de algo que sí estoy seguro, que cuando al pueblo se le entrega la capacidad de determinar, donde se le puede convocar a un diálogo solo es en una constituyente, nada más. En el único espacio donde el pueblo es un interlocutor válido es en la constituyente. Y esta mafia ya generó todas las condiciones, las rupturas democráticas y la cantidad de inconstitucionalidades para que se haga una constituyente y un nuevo contrato social que le permita al imperio de la ley respetar los derechos humanos. A todos mis compañeros también que me han acompañado, al pueblo hondureño, a la gente en Estados Unidos, de los diferentes estados, a la gente en el sur de América, en Europa, decirles que no le puede venir algo mejor a Honduras que le entreguen la capacidad de construir su historia. Señor defensor de derechos humanos Roberto Cáceres, si usted también es de los que lo pusieron los bancos, por favor, entregue ese puesto. Pero más muertos van a caer sobre los que tenemos la capacidad de orientar opiniones. Y de eso tenemos que hacerlo responsable. Feliz día. Ya el martes hay que trabajar. Eso de esas rupturas, eso son invenciones comerciales. Y si hay que comprar en el mayoreo, en el mercado. Ahí en las tiendas, ahí está Quincho, da las llantas baratas, allá donde Chon, ahí los tamalitos donde Doña Chila, ahí donde Marvin Carvajal, ahí hay un montón de gente que... Esa economía de esas personas no las ve usted vinculadas en corrupción. Esos no son tamales, esos regalan tamales. Ya los tamales los pudimos ver y creo que el orden fue muy difícil. Quedaron alrededor de unos 3,000. Y tamalitos, un cachimbo. Gracias. Una parte de esos cheques fueron en la época en que Ricardo Álvarez era el presidente del partido. Esta nueva ley marco de protección social. Al Estado lo que le interesa no es si lo atiende el sector privado, si lo atiende el público. Lo que le interesa al Estado es garantizar una cobertura digna para la persona. De ahí que la propuesta de ley marco que estamos trabajando conjuntamente abre las posibilidades a la competencia. La ley tiene un sistema de vigilancia, de veeduría, hay gestores de salud, ¿cómo se llaman? Y hay una intendencia, superintendencia de salud. Como la de bancos y seguros, pero para salud. ¿Y está eso contemplado en la ley? Que quede opción
del patrón y el obrero, ¿dónde van a estar suscritos? Eso es lo que yo estaba buscando, porque sí está la opción de poder tener servicios privados, pero creo que no decía algo de sustitutivo o no puede ser sustitutivo, entonces tal vez eso tendríamos que revisarlo, Roberto Carlos. Ok, si usted me lo permite, busco ahorita Vamos al corte comercial y vemos ese punto específico porque es interesante. Una nueva forma de dar salud, con servicios innovadores, la más alta tecnología y médicos capacitados para ofrecer los mejores servicios al menor costo posible. Por salud. Después viene una ley propia del Instituto de Seguridad Social y después viene otra ley de administradoras de fondos de pensiones. Si el sistema del Seguro Social es tan bueno y es tan eficiente y es tan transparente y me garantiza todo lo que yo aspiro, pues yo cotizo al Seguro Social. Pero si el sistema privado me garantiza una mejor calidad de salud. Hemos desarrollado una política de minorizar los servicios estatales de tal manera que la población se queje para poderlos privatizar. Tuvimos oportunidad de leer rápidamente entre anoche y hoy temprano los artículos que habían ido siendo aprobados. Ha provocado que el sector privado haya salido muy molesto. ¿De veras? Sí, muy molesto. No sabía, no sé por qué, porque realmente aquí se les abrió las puertas y se les consideró lo que ellos... es más, metimos artículos transitorios que ellos mismos habíamos discutido. Artículos enteros fueron totalmente modificados. Lo que se aprobó es diferente a lo que sale publicado. Artículos que ameritaban alguna corrección a través del mecanismo de fe de errata. Que se haga mediante una fe de errata, estaríamos nuevamente violentando el proceso constitucional. Yo no soy abogado, pero los abogados dicen que no es correcto modificar un texto de una ley por medio de una fe de errata en casi 11 o 12 artículos. Y con todo gusto, cuando yo vea la fe de ratas, les puedo decir qué es lo que contiene. La nueva ley marco de protección social, que en mi condición de presidente de la República solicité al Congreso Nacional su aprobación, ya fue aprobada y entrará en vigencia el próximo viernes 4 de septiembre. ¡Inés! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien. Pues vamos a supervisarlo para ver cómo están de medicamentos, cómo van. ¿Qué medicamentos tienen? Como ustedes saben, el año pasado fue aprobada la Ley Marco de Protección Social y ahorita diferentes organizaciones estamos sumamente preocupadas por la introducción al Congreso Nacional de las 4 leyes secundarias. 4 leyes complementarias: la Ley del Seguro Social, la Ley del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Fondos de Pensiones y Cesantías y la Ley de Seguros de Accidentes de Tránsito. Y ahora sabemos que la que está en el Congreso es la Ley de Seguridad Social. ¿Se dice que tiene información a petición de quién fue trastocado esta ley? Sí, sin duda alguna. Yo les dije que tengo la información de que fue trastocada, confirmada, nombres de personas que yo no puedo dar, y tengo la información extraoficial de que quién dio la orden y quién le sugirió que le hiciera y quiénes lo hicieron. ¿Discutiendo un proyecto de ley trastocado? Salud pública. Exigirla está en tus manos. Bueno, los procesos de oposición a la Ley Marco de Protección Social vienen justamente desde la propuesta en el 2014, cuando la Asamblea del Colegio Médico nos reunimos y se le dio pues el mandato a la Junta Directiva que hiciera todas las acciones necesarias a fin de oponerse. Esto nosotros conscientes, el gremio médico, de las repercusiones negativas que tenía en la población hondureña y con el antecedente de lo ocurrido en Colombia. En Colombia, la población asegurada disminuyó significativamente y los indicadores sanitarios más importantes se fueron al suelo. De acuerdo a expertos internacionales, el sistema privado de salud no es más eficiente que el público. La situación ha sido muy compleja en Colombia. Nosotros llevamos 20 años de cambio del sistema de salud, donde se cambió el derecho a la salud por el derecho a comprar salud. Yo quisiera únicamente referirme a mi presencia en ese momento en Lima, y es para el respaldo internacional
que se le está brindando a la lucha de los médicos peruanos. Cuando nosotros fuimos a la Confederación Médica Latinoamericana, fuimos todavía más conscientes de las repercusiones que tenía este modelo, porque escuchamos de boca de los propios presidentes de los colegios médicos lo que estaba sucediendo en todos estos países y tuvimos más información y tuvimos más conciencia realmente de que lo que se avecina para Honduras es realmente catastrófico. El Colegio Médico ha analizado estas leyes y considera que muchas de ellas, sobre todo la Ley de Seguridad Social, abre las puertas a la privatización. Por ejemplo, si el Estado da plata por cada atención, entonces a la clínica privada le conviene realizar la mayor cantidad de consultas y procedimientos, aunque realmente no los necesites. Y si el Estado da plata por cada persona asegurada, a la clínica privada le conviene gastar lo menos posible en tu atención o derivarte a otro establecimiento si eres un paciente complicado. Para ellos, la salud no es un derecho, es un negocio. Estamos muy preocupados también porque no se nos ha dado la oportunidad de conocer las 4 leyes a la vez. Eso nos causa grandes dudas a todos los sectores que estamos conociendo el proceso. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud descansa en una propuesta de ejecución de servicios que se llama Conjunto Garantizado de Prestaciones y Servicios de Salud. Este conjunto va a ser definido en la Ley del Sistema Nacional de Salud, pero en la Ley del Seguro Social. Todo el modelo de salud se basa en este conjunto, que hasta hoy es desconocido para todos nosotros. Si uno los diera todo lo que les explican allí cuando vienen, esos niños fueran mejores, niños más crecidos. Pero como todo eso le hace falta a uno. Si se privatiza con un salario básico de $1 al día, no va a poder pagar ningún servicio médico, ni va a poder accesar no solamente el servicio de un facultativo, sino de todo el engranaje de servicios auxiliares de salud, como los medicamentos que requiriese o los implementos que va a requerir para recuperación de su estado de salud y seguir produciendo para la nación. Con esta nueva ley, ahora los privados participan en todo el ciclo de la seguridad social de manera obligatoria y el seguro social tiene que participar en condiciones de competencia de libre mercado. Por lo tanto, se enfrenta a la restricción de tener que planificar su inversión por medio del presupuesto de la República, mientras que las empresas privadas lo hacen por medio de su planificación anual y de sus juntas directivas. Eso fue lo que dejó a Hondutel, por ejemplo, fuera del mercado de las telecomunicaciones. Esto perfectamente puede replicarse en el modelo de salud. Y el tema de inestabilidad en el empleo. Los funcionarios por contrato dependerán de una evaluación para seguir contratados. Y esa es la famosa gestión por resultados. Entonces yo vengo y le digo, estos son sus indicadores. Si usted no los cumple, se me va. Creo que los que trabajan en el sistema de salud están obligados a decir qué va a pasar con esto. Y decirlo en voz alta y clara, y decírselo a los diputados claramente. Y la otra cosa, yo soy administrador público de base, uno se da cuenta que ellos no tienen claro ni siquiera el diseño institucional que quieren proponer. Y esa incertidumbre también ha frenado un poco el proceso, porque los privados se niegan a meterse en un mercado tan riesgoso que no se sepa cómo es su diseño institucional. Nosotros tenemos una empresa privada que activa sus quehaceres básicamente alrededor de lo que puede surgir de las propiedades o bienes del Estado. Una actividad empresarial eminentemente de servicios y comercial, no productivo. Entonces, los negocios que hay en Honduras grandes, servicios de energía eléctrica, competencia para la telefonía nacional, por ejemplo, han sido privatizados y son las empresas privadas las que han tomado esos bienes del Estado. Nosotros sabemos las grandes debilidades institucionales que tiene el Estado de Honduras para afrontar de manera adecuada la supervisión, el monitoreo de procesos de privatización. Y probablemente también la inversión pueda venir de las grandes corporaciones médicas mundiales. ¿Es realmente el Estado hondureño capaz de controlar las reglas del juego que puedan imponer grandes corporaciones médicas mundiales? Eso también debería ser una reflexión interna y muy fuerte respecto a crear de la salud un mercado. Es el municipio más pobre de Honduras, uno de los más pobres. El municipio de Lepatérique no tiene farmacia, pero tiene un centro de salud. ¿A dónde va a ir a buscar ese medicamento? Tendrá que venir a Tegucigalpa y gastar
en esos 42 kilómetros de carretera de herradura a buscar una pastilla. El segundo negocio más grande del mundo son la industria farmacéutica. Las enfermedades son un negocio. Si esto no fuera negocio, no estaríamos ahora mismo con farmacias que ahora las podemos ver en todos los bulevares. En cada esquina del bulevar hay una farmacia. Ese es un indicio de que no hay capacidad regulatoria, porque se han ido concentrando en 5 grandes cadenas que son las que tienen desde la producción hasta la distribución de los medicamentos. Es indignante la forma en la cual aún estamos esperando resultados de la investigación de lo que pasó en el Seguro Social sin tener respuesta. Una prestación ahora limitada a lo que ellos quieren que nosotros demos en una farmacia. Un cuadro de básico reducido que no tiene ni siquiera el mínimo de los medicamentos que debería tener. Honduras no tiene médicos, mayormente médicos en los servicios de salud pública. Los servicios de salud pública de Honduras están manejados por estudiantes. Entonces, gracias a que descansa en ese servicio de mano de obra gratuita y de calidad, entre comillas, el Estado ha descansado en sus responsabilidades en garantizar el bien jurídico tutelado llamado salud, que es una obligación. Nosotros tenemos muy poco empleo asalariado, pero estamos creando leyes que hasta ahora lo que han probado ser es estar a favor del subempleo. Por ejemplo, la ley de empleo temporal por hora, que ha hecho que se pierdan empleos formales que antes cotizaban a la seguridad social y que ahora no cotizan. Lo que pasa es que con estas nuevas leyes todos tendríamos que estar en un sistema de aseguramiento. Hacemos un llamado a los diputados que recuerden por qué están ahí, quién los puso ahí, el pueblo los puso ahí. Les pedimos que analicen, por favor, que no aprueben estas leyes, que consideren la derogación de la Ley Marco de Protección Social, porque sabemos que muchos de ellos votaron y no la conocían plenamente. Una reforma transparente y participativa, que incluye a los ciudadanos y trabajadores de salud. En segundo lugar, debemos fortalecer los establecimientos públicos de salud, unificando los estándares de atención, con más y mejores inversiones. Además, se debe de regular la participación del sector privado como un colaborador, pero evitando que ellos pongan las reglas. Esta ley no genera cobertura. Si vamos a Camasca, por ejemplo, no es en términos financieros y económicos rentable. Entonces, esa no es un segmento de población que al prestador de servicios le interese. Desafortunadamente, vamos cambiando ese rostro humano de la medicina por una prestación económica. No me gusta ver lo injusto que es de que personas, igual que nosotros, vivan en las condiciones en las que viven y que no puedan tener lo más esencial, que es la salud, simple y sencillamente porque no tienen dinero para pagarla. Ustedes tienen en sus manos la solución. Por favor, no privaticen la salud de la población. Ya basta de hacer negocios con la pobreza de nuestro pueblo. Si tenemos las mismas problemáticas, si la receta que se nos está aplicando es la misma y parece venir de los mismos organismos internacionales, 1.500 firmas por lo menos para poder presentar una iniciativa ciudadana de derogación de la ley Marco, una ley que fue creada para defender los intereses de la banca de este país.
gestores de recursos, por supuesto, se les hace muy difícil contemplar la división, porque solo se puede sumar y restar. El mundo debe cambiar. Los constructores de la historia siguen siendo los y las de su memoria.